Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos. Qué pena con la intervención. Eh, Me informan, por favor, si pueden visualizar en sus pantallas la presentación. Sí, señora. Listo, chicos. Entonces, bueno, retomando el tema que habíamos mencionado hace un momento, estábamos hablando del principio de la disolución química. Habíamos dicho, ¿cierto?, que pues era una mezcla homogénea en la cual pues no podíamos percibir a simple vista los componentes que la contienen, ¿cierto? También habíamos dicho que para poder llevar a cabo esa mezcla, pues se parte de dos componentes fundamentales de la disolución química, que son el soluto y el disolvente, ¿cierto? En cuanto al soluto, entonces habíamos dicho que era la sustancia que está en menor proporción, ¿cierto? Y que esa sustancia era la que se iba a disolver en el soluto. Por ende, pues el soluto es la sustancia el disolvente, perdón, es la sustancia que va a disolver el soluto, ¿sí? Esas es que siendo el disolvente la sustancia que va a disolver el soluto debe estar en mayor proporción. ¿Qué pasa? Que cómo podemos nosotros diferenciar cuál es el soluto y cuál es el disolvente. El disolvente que se conoce universalmente es el agua. ¿Sí? El agua se conoce como el disolvente universal por su alta polaridad y afinidad con casi todos los solutos. ¿A qué se debe? Pues de que sea afín con casi todos los solutos. Esto se debe principalmente a que el agua está formada, ¿cierto? Por dos elementos químicos, el oxígeno y el hidrógeno, y estos elementos están unidos mediante un enlace que es un enlace covalente polar, ¿sí? Por ser esta unión con un enlace covalente altamente polar, eso hace al agua afín con casi todos los solutos. ¿Sí? Es por eso que el agua se conoce como un disolvente universal. Claramente, pues no siempre vamos a tener solutos sólidos. También están los solutos líquidos y los solutos gaseosos, pero ya los vamos a ver cada uno de ellos. ¿Listo? Bien, permítame un momento. Así. Entonces, nuevamente, la disolución compuesta por soluto y disolvente, soluto en menor proporción, disolvente en mayor proporción. ¿Por qué se dice que en mayor o menor proporción? Porque en esas proporciones es que surgen las unidades de concentración. Nosotros tenemos unidades de concentración físicas y unidades de concentración químicas, ¿sí? Entonces, esas concentraciones van a depender de la cantidad de soluto que yo le agregue al disolvente, ¿sí? Entonces, tenemos disoluciones según su estado, que es la clasificación de las de ellas, ¿sí? Entonces, tenemos si es disoluciones sólidas, disoluciones líquidas, disoluciones gaseosas. Dentro de las disoluciones sólidas encontramos sólido líquido, sí, es decir, el soluto es un sólido, el disolvente es un líquido. También tenemos sólido sólido, que son las aleaciones, ¿sí? Disoluciones líquidas, tenemos disoluciones líquido líquido, es decir, que el soluto es un líquido y el disolvente también es un líquido. Y finalmente las disoluciones gaseosas. En las gaseosas tenemos que el soluto es el que se encuentra en estado gaseoso y el disolvente, que es el agua, se encuentra en estado líquido. Las proporciones en las que se mezclan estas sustancias con el agua es lo que me determina a mí la concentración de esa solución que se ha formado, ¿sí? Después de que se lleva a cabo la mezcla. Entonces tenemos disoluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. En las insaturadas, entonces tenemos una pequeña porción del soluto disuelto en una cantidad determinada de disolvente. Ejemplo, ustedes van a comprar a una cafetería un café, ¿cierto? Y a usted normalmente se lo venden en un vasito de 7 onzas, que es como el vaso de donde también se sirve la gaseosa, ¿cierto? Un vasito de 7 onzas. Entonces usted compra ese café de esa capacidad o de ese tamaño, con ese volumen,
y a usted le pasan normalmente 2 bolsitas de azúcar, ¿cierto? En ese momento, el café sería mi disolvente y el azúcar sería el soluto, ¿cierto? Porque el azúcar es la que se va a disolver en el disolvente. ¿Cuándo es diluida? Cuando usted de las dos agrega solamente una, ¿sí? Usted agrega solo una bolsita y usted ve que claramente su café disuelve completamente el azúcar, una pequeña porción en un determinado volumen. La saturada es aquella en la cual se encuentran en igual proporción tanto el soluto como el disolvente, ¿sí? Es decir, que usted no va a agregar una bolsita, sino que usted va a agregar 2 bolsitas de azúcar, ¿cierto? Ahí ya hay un equilibrio, están en igual proporción. Entonces, cuando usted la agrega, ¿sí? Obviamente el disolvente es capaz de disolver, ¿cierto? Pero 1 gramo más y la sobresatura, que es el siguiente tipo de concentración. Tenemos las soluciones sobresaturadas o supersaturadas. Es cuando ya el disolvente está en menor proporción que el soluto. Es decir, tenemos mayor soluto y menos disolvente. Por tanto, el disolvente no va a tener la capacidad de disolver ese soluto. Ejemplo, que en ese mismo café no agreguen 2, sino que agreguen 4 bolsitas de azúcar, ¿sí? O 3, cuando usted lo va a disolver, va a evidenciar que parte del soluto ha quedado en la parte de abajo, ¿cierto? El otro pues se va a disolver. En ese momento el disolvente no es capaz de disolver todo el soluto porque está en menor proporción que el soluto. Sí, entonces usted ahí claramente puede decir, ay, no, esto es una mezcla heterogénea, porque yo puedo ver los componentes y ahí es donde caemos en el error. Resulta que eso es una disolución sobresaturada, donde hemos sobrepasado la cantidad del soluto versus la del disolvente. Por eso es que es importante o se ha venido hablando de la proporción, ¿no? Soluto en menor proporción, disolvente en mayor proporción. Ahora, eso en términos de concentración físicas que usted puede mirar visualmente, ¿cierto? O de acuerdo a la cantidad, si es saturada, insaturada o sobresaturada. Ahora, yo puedo conocer las proporciones químicamente, es decir, yo puedo decir, ¿y en qué porcentaje está el soluto? ¿En qué porcentaje está el disolvente? No sé si de pronto han tenido la oportunidad de ir a una farmacia a comprar un alcohol. ¿Qué dice el alcohol antiséptico? 70%. ¿Qué quiere decir ese 70%? Eso es una solución, claro. ¿De qué tipo? Líquido, líquido. ¿Qué le está diciendo? Que el 70% es de quién? Del etanol y el 30% es de agua, ¿cierto? Esas son las otras unidades de concentración que se llaman unidades de concentración física, las porcentuales. Y las unidades de concentración química, entonces encontramos la molaridad, la normalidad, la molalidad, la fracción molar, sí, diferentes tipos de unidades de concentración. Entonces vamos por partes. Vamos entonces a hablar de los tipos de disoluciones. Ya hablamos de las unidades de concentración, ahora hablemos de los tipos. Cuando hablamos de una disolución sólido-sólido, ¿qué quiere decir? Que tanto el soluto es sólido como el disolvente es un sólido. En estos ejemplos encontramos todas las aleaciones, es decir, mezclas entre metales. Por ejemplo, el bronce, que es una mezcla entre el cobre y el estaño, una disolución sólido-sólido, el acero, que es la unión entre el hierro y cobre, el latón, que es entre el cobre y el zinc, y la amalgama, que es el mercurio unido con otro metal de su misma categoría o su misma caracterización. ¿Listo? Cuando hablamos de disoluciones sólido-líquido, entonces es cuando el soluto es sólido y el disolvente es líquido. Por ejemplo, lo que hablábamos al inicio, ¿no? El azúcar con el agua, la sal con el agua, esos son sólidos líquidos. Cuando hablamos de líquidos líquidos es cuando ambos están en estado líquido. Alcohol en agua, ¿cierto? Glicerina en agua, que es como los ejemplos cotidianos que ustedes conocen. En el componente práctico,
los que ya tuvieron la oportunidad de asistir a sus componentes prácticos evidenciaron los dos tipos de concentración, perdón, de dilución que acabo de mencionar, ¿cierto? Utilizaron un soluto sólido, que era el hidróxido de sodio, y lo disolvieron en agua, ¿cierto? Una solución sólido líquido. Y en cuanto a la líquido-líquido, mezclaron el ácido acético con el agua, una disolución líquido-líquido. Cuando hablamos de gas líquido, entonces tenemos aquí los ejemplos de las bebidas gaseosas, ¿cierto? Donde el soluto será el gas y el disolvente es el agua. Eh, no sé si han tenido la oportunidad para colocar acá un ejemplo claro, porque uno pensaría que es de pronto al contrario, o cierto que de pronto es el soluto será la jalea, como la miel en la cual se preparan las gaseosas, pero no. Cuando usted deja destapada una gaseosa, se le sale ¿qué? El gas, ¿cierto? O cuando usted se la sirven y la deja servida y no se la toma, ¿qué le va a pasar al gas? El gas se va a salir de la solución, porque es un gas. Recuerden que el gas no tiene una forma definida, no tiene fuerzas de fricción que tenga unidas sus partículas, ellas están sueltas, por tanto, si entran al ambiente, ellas se salen, ¿cierto? Se evaporan, salen y se mezclan en el ambiente. Entonces, cuando usted deja salir el gas de la bebida gaseosa, cuando usted la va a tomar, pues ya se da cuenta que el sabor no va a ser el mismo. ¿Sí? El sabor va a cambiar completamente porque es el gas quien le da esa sensación de sabor a la bebida gaseosa, ¿sí? Y no al contrario. Por eso, la sal es la que le da como la sensación, ¿cierto? Pues valga la redundancia, salado. El azúcar es el que le da la sensación dulce. En el caso del alcohol, el alcohol es el que de pronto va a desinfectar, no sé, a desinflamar, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de disoluciones. Encontramos las gaseosas, que es tanto el soluto como el disolvente. Son gases y estos pues los encontramos en el ambiente, en la mezcla de gases que encontramos en el medio ambiente. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver los factores que afectan o favorecen una disolución química. Eh, Vamos a empezar por la temperatura y vamos a ir a un ejemplo cotidiano en la cocina. Si usted va a preparar un chocolate, ¿cierto? Se tiene sus barras de chocolate, que es el soluto, y tiene su agua, ¿cierto? O la leche. Cualquiera de los dos va a ser el disolvente, el medio de dispersión del soluto, o sea, en este caso el chocolate. ¿Qué pasa si usted lo mezcla sin proporcionar una temperatura? Probablemente la disolución no se dé o se dé, pero con un mayor tiempo. Para yo mejorar, ¿cierto? La solubilidad de ese chocolate, yo tengo que colocarlo en la estufa, ¿cierto? Proporcionarle una energía en forma de calor. Entonces, la temperatura puede ser un factor que afecte o favorece la solubilidad. Si no hay temperatura, pues no va a ser un factor que afecte, pero si proporciono la temperatura, ¿cierto? Entonces va a favorecer esa solución. Ahora, ¿qué pasa? Que usted sí colocó temperatura, pero ¿qué pasó con esas partículas grandes del chocolate? Se empiezan a sedimentar. Para mejorar esa solución, yo tengo que homogenizar, ¿cierto? Y con eso voy a mi otro factor, que es la agitación. Para que pueda favorecer la solubilidad del chocolate en ese medio de dispersión, yo tengo que agitar. Y como instrumento de agitación, en ese caso yo tengo el bolinillo, ¿cierto? Empiezo a agitar y agitar y agitar hasta favorecer completamente la disolución, que se homogenice completamente en ese medio de dispersión, que en este caso sería, puede ser el agua o puede ser la leche, ¿cierto? Ahora, la presión. ¿Qué pasa cuando entonces ustedes tienen una solución gas líquido y usted destapa su bebida gaseosa y la deja en el ambiente? Ya vimos ese ejemplo, ¿cierto? El gas se va a salir. Es decir, que si yo no conservo la presión en esa bebida gaseosa, pues afecto la solubilidad del gas en el medio de dispersión que se encuentra en la bebida gaseosa. El otro factor y último es la naturaleza del reactivo.
¿Qué pasa? Que principalmente su reactivo está en estado sólido, por tanto, tiene fuerzas de fricción entre sus partículas y necesita favorecerla con su disolvente, ¿cierto? Que es donde se va a disolver, y también necesita ayuda de esos tres factores que acabé de mencionar hace un momento, a diferencia, por ejemplo, del estado líquido, que va a favorecer inmediatamente pues la solubilidad por el tipo de estado en el que se encuentra esa sustancia. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? En la parte conceptual. ¿Me confirman, por favor? No, señora. Bien, entonces continuamos. Ahora con las unidades de concentración ya vamos a pasar ahora más, digamos que más a fondo químicamente, cómo se dan esas proporciones de ambas sustancias. Entonces empezamos con, primero informando, ¿cierto? Que pues esta mezcla se da entre esos dos componentes a unas proporciones determinadas. Esas proporciones determinadas me van a indicar a mí el grado de utilidad que va a tener el reactivo principal, o sea, el soluto, para algún campo de acción. Por ejemplo, la cantidad de etanol que se necesita en esa mezcla para que pueda desinfectar, la cantidad, no sé, de antibiótico que debe tener ese medicamento para que puedas tener la utilidad como analgésico, ¿sí? O antiinflamatorio. Entonces, esa cantidad del soluto, que es el componente principal de la solución, yo la tengo que, digamos que, organizar para hacerme entender un poco mejor en unas proporciones determinadas, ¿cierto? Para que pueda tener esa utilidad que se necesita. Y esas proporciones son las concentraciones, las cantidades relativas de los componentes de una disolución en unidades de cantidad de materia en las cuales se puede expresar. Entonces, vamos a empezar con las físicas. A ver, ahora, vamos a empezar con las químicas. Voy ahorita eh, a colocar una hojita para poder diferenciarlas. No sé si tuvieron de pronto los que ya tuvieron la oportunidad de ir al laboratorio, pudieron evidenciar ese tipo de disolución porcentuales. Permítame, saco ya una hojita acá. Ay, no, así no. Bueno, entonces la primera unidad de concentración que tenemos es la de porcentaje peso a peso. ¿Sí? La unidad de concentración peso a peso, ¿qué quiere decir? Que tanto el soluto como el disolvente están en estado sólido, ¿cierto? Y sus unidades serán en masa, que pueden ser gramos, ¿cierto? Principalmente. Entonces tenemos aquí la masa del soluto, ¿cierto? La masa del soluto dividido la masa de la solución por 100. Esa es la ecuación. Por 100, ¿por qué? Porque es porcentaje. Entonces, si usted tiene en su etiqueta un porcentaje en peso, ¿qué quiere decir? Que eso es en masa. Sí, si yo tengo ejemplo, 1% en peso a pesa, eso quiere decir que es en masa, es decir, 1 gramo. Hay 1 gramo de ese soluto disuelto en tanta cantidad de disolvente, ¿sí? Por ejemplo, que usted tiene un antibiótico al 1%, quiere decir que hay peso a peso, quiere decir que hay 1 gramo disuelto en el volumen del remedio, por ejemplo, 100 mililitros, ¿sí? Peso a peso. Ahora vamos a hablar del porcentaje peso-volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que el soluto está en estado sólido y el disolvente en estado líquido. Entonces será aquí masa del soluto, yo voy a abreviarlo de esta manera, masa del soluto, dividido la masa de la solución por 100, igual porque es un porcentaje. Entonces tengo la masa del soluto en unidades de gramos y el volumen de, perdón, me equivoqué aquí, es volumen de la solución.
volumen de la solución. Y el volumen de la solución va a estar dada en unidades de mililitros. Entonces, peso, volumen, masa sobre volumen, o sea, gramos sobre mililitros. ¿Listo? Ese es el porcentaje peso, volumen. Ahora vamos a hablar del porcentaje volumen-volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el soluto como el disolvente se encuentran en estado líquido. Entonces aquí será obviamente volumen en unidades de mililitros del soluto dividido el volumen de la solución. Igualmente en mililitros por 100. ¿Listo? Todo va por 100, pues porque estamos hablando en unidades porcentuales. Entonces, esas son las tres ecuaciones principales. Resulta que ustedes en la guía le dan un porcentaje de cierto estudio de caso, de un jarabe, de un fertilizante, ¿sí? Entonces, tienen que evidenciar esa unidad porcentual de qué tipo es, peso volumen o volumen volumen, porque asimismo yo lo voy a reflejar en la ecuación para poder determinar unas partes por millón o una molaridad. Entonces, el porcentaje, el tipo de porcentaje ya me va a permitir a mí mirar de una manera más abierta los componentes en qué estado de agregación de la materia se encuentran, sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Listo? Hasta ahí no hay ninguna duda. Estamos solamente evidenciando como tal las ecuaciones. Ya vamos a entrar a la parte práctica. Perdón un momento. Chicos, permítanme un momento. Hola, hola, ¿me escuchan acá? Sí, señora. Sí, profe, sí, señora. Bien, entonces retomamos con las unidades de concentración química. Hasta el momento solamente estamos visualizando las ecuaciones y su relación, digamos que con pues la vida cotidiana o en diferentes campos de acción donde ustedes las pueden ver reflejadas. Bien. Entonces, en cuanto a las unidades de concentración químicas, vamos a empezar con la molaridad. La molaridad digamos que se representa mediante una M mayúscula. Debe ser mayúscula. ¿Por qué? Porque también encontramos otra unidad de concentración que es la molalidad, que es con L, molalidad. Y esa molalidad se representa mediante una M minúscula. Entonces, por eso sí es importante que ustedes puedan hacer la representación correcta porque pues las unidades igualmente van a cambiar. La molalidad, por ejemplo, está dada en unidades de mol sobre kilogramo, mientras que la molaridad con R, ¿cierto? Está dada en unidades de moles sobre litros. Entonces hay una diferencia muy marcada entre las dos. Por eso es importante que sí la representemos de la manera correcta. Bien, entonces la molaridad, su ecuación general va a ser igual a moles del soluto, ¿sí? Dividido los litros de la solución. Normalmente en el laboratorio, por los instrumentos, ¿cierto? El volumen lo tenemos en unidades de mililitros. Entonces, casi siempre debemos hacer la conversión de mililitros a litros.
Igualmente en los estudios de caso, porque los análisis que uno hace, pues los hace directamente en laboratorio. Y los instrumentos como las probetas, las pipetas o las buretas siempre están en unidades de mililitros, que son pequeña escala. Entonces, casi siempre vamos a tener que hacer esa conversión. Bueno, en cuanto a las moles, yo en algún momento en la tarea 2 les expliqué de qué manera se podían hallar las moles. Sin embargo, pues la ecuación general de las moles, su representación es una N de nene minúscula, ¿sí? Y esas pues van a ser las moles del soluto. Igual a los gramos del soluto, dividido la masa molar o el peso molecular de la sustancia. ¿Sí? Entonces sus siglas serán gramos sobre masa molar o gramos sobre mol. Ya vamos a ver un ejemplo para pues abarcar mejor. En cuanto a bueno, vamos a hacer el ejemplo de una vez y ya continuamos con la normalidad para no mezclar los conceptos. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de moles. Digamos que se necesita preparar una solución de 100 mililitros. ¿Sí? ¿De quién? Pongamos ácido fosfórico H3PO4, ¿sí? Para que pues veamos bien la representación. Y esa solución necesito que se prepare a 0,5 molar. O bueno, vamos a poner el ejemplo más fácil, similar al del laboratorio. Resulta que a ustedes le dicen que preparen una solución, ¿cierto? De ese ácido. Vamos a trabajarlo en unidades de gramos y que ese ácido está a a un 2% peso a peso, ¿sí? Y que preparen una solución de ese ácido, ¿cierto? Y que prepare 100 mililitros, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Yo necesito que esto me quede en molaridad. Necesito preparar una solución de ese ácido que está al 2% y necesito que eso me quede al 1 molar, por ejemplo. ¿Sí? Recuerden entonces que la molaridad va a ser igual a ¿qué? A moles sobre litros. ¿Moles de quién? Del soluto, o sea, en este caso el ácido. Y los litros de solución. Entonces, fíjense que aquí en este caso ya me tengo el volumen. Sí, mire, ya tengo el volumen, solo que lo tengo en unidades de mililitros. Yo necesito preparar una solución de ese ácido y que esa concentración me quede al 1 molar. ¿Sí? Necesito que me quede al 1 molar. Entonces, si vamos a reemplazar los datos de la ecuación general, fíjese que el volumen ya lo tengo, solo que lo tengo que pasar a litros. Entonces, ¿yo qué digo? Puedo hacer dos cosas. Puedo hacer, porque sé que acá la gran mayoría, bueno, la gran mayoría no, algunos trabajan con la regla de 3, ¿cierto? Entonces, hagamos esa conversión. Si un litro, ¿a cuántos mililitros equivale? A 1000 mililitros, ¿cierto? 1000 mililitros. Para 100 mililitros, que es lo que yo tengo, ¿cuántos litros son? Entonces multiplico un litro por 100 mililitros, ¿cierto? Es como se opera la regla de 3, dividido 1000 mililitros. Entonces, ¿cuánto me da eso? Eso me da 0,1. 0,1 ¿qué? Litro. Aquí cancelamos estos mililitros con estos mililitros y me quedan litros. Es decir, que yo ya tengo la parte de abajo de mi ecuación general. 0,1 litro. Ahora me falta ya lo de arriba, ¿cierto? Las moles. Entonces, ¿qué me dicen? Que las moles, recuerden que las moles es una N minúscula, van a ser igual a los gramos de ese soluto dividido su peso molecular o su masa molar. Los gramos de esos, ¿cuáles son? Fíjense que a mí me está diciendo que son 2 peso a peso, es decir, que aquí yo tendría 2 gramos. ¿Y el peso molecular cómo lo saco? Ahí es donde entra a jugar el peso molecular de cada uno. Entonces, ¿qué elementos componen el ácido fosfórico?
el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno, ¿cierto? ¿Cuántos hidrógenos hay en la ecuación general? Fíjense en cuántos hidrógenos Tres. tiene esta molécula. Tiene 3, ¿cierto? Entonces hay 3 hidrógenos. ¿Cuántos fósforos? Solamente hay un fósforo, mire. Solamente hay uno. ¿Cuántos oxígenos hay? Claramente en la molécula evidenciamos 4 oxígenos, H3PO4, ¿cierto? Entonces 4 oxígenos. Cada uno de ellos yo los voy a multiplicar por su peso molecular, su masa molar o su masa atómica. Depende porque pues va a depender de la tabla periódica en la que ustedes pues estén trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, su peso molecular es 1, ¿sí? No sé si de pronto lo puedan visualizar en la tabla periódica, peso molecular del hidrógeno. Uno, si ya lo pudieron visualizar, pues la idea es que ustedes pues comprueben, ¿no? Entonces el peso molecular o masa molar o peso atómico, como puede aparecer en algunas tablas, entonces es 1. El del fósforo es 31, ¿cierto? Es 30,9, lo vamos a aproximar. Y el del oxígeno es 16. Entonces ustedes en la tabla buscan, ¿cierto? Peso molecular, peso atómico, masa molar de sus elementos, los que le hayan correspondido, y opero la multiplicación. Entonces 3 por 1, 3, 31 por 1, 1, y 16 por 4, ¿cuánto es? Vamos a operarlo acá rapidito. 16 por 4 me da 64. Sí, 64. Entonces yo después, ¿qué hago con estos números? Los sumo. ¿Cuál es la sumatoria de todo esto? 64 más 31 más 3. Eso me da 98. ¿Cuáles son las unidades del peso molecular? Gramos sobre mol. ¿Qué quiere decir? Que esto me da igual a 98 gramos dividido mol. Esas son sus unidades. Quiere decir entonces, chicos, que este va a ser el dato que yo voy a venir a reemplazar en la ecuación general de las moles. Vea, voy a pasarme para acá. 2 gramos dividido, ¿qué? Dividido 98 gramos sobre mol. Siempre hay que poner las unidades. Yo en algunas observaciones del foro les he puesto que deben colocar las unidades porque es ahí donde uno se va a dar cuenta de la aplicación de la ecuación o de la fórmula. Cancelamos gramos con gramos y me quedan únicamente unidades de moles. Entonces, ¿cuántas moles del ácido hay? Entonces cogemos y dividimos, ¿no? 2 dividido 98, ¿cuánto da? 0,0204. ¿Listo? 0,0204. ¿Qué unidades? Mol. Y este numerito de aquí es el que yo voy a venir a reemplazar en mi ecuación general de la molaridad. Entonces, 0,0204. Finalmente, ahí yo lo que hago es una división. Mol, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da ese valor dividido 0,1? Dividido 0,1. Eso me da 0,204 o 0,2 mol. ¿Sí? 0,2 mol. Eso es la concentración que me quedaría realmente, ¿cierto? Mi solución si yo utilizara ese ácido con un 2%. ¿Sí? Eso sería. Ahora, que yo lo puedo desglosar a partir del porcentaje, claro, también lo puedo hacer, pero puedo hacerlo aplicando directamente la fórmula. Este mecanismo también es el que ustedes pues debieron utilizar en los cálculos de sus componentes prácticos, ¿no? Determinar la molaridad de cada una de las especies. Bueno.
Vamos ahora entonces con la normalidad. La normalidad me dice que son números de equivalentes gramos sobre el volumen, que es en litros de solución. La normalidad tiene algo muy particular y es que la molaridad solamente se puede determinar para sustancias básicas, ácidas y sales. Sales binarias, es decir, que tengo un catión y un anión. ¿Por qué? Porque la normalidad me mide en grados de equivalentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una base, la normalidad me va a medir los equivalentes del grupo OH, o sea, el hidroxilo. Y si yo tengo un ácido, ¿sí? Entonces la normalidad me va a evaluar la concentración, pero no con hidroxilo, sino con protones de hidrógeno o hidronios. Y si va a ser una sal, ¿cierto? Entonces va a ser dependiendo, ¿sí? De sus estados de oxidación con las que participe, pues esa sal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacerme acá otra hojita, qué pena con ustedes, pero nos toca hacerlo con ejemplos. Entonces, la normalidad, bueno, su representación es una N mayúscula, ¿cierto? Ojo que debe ser mayúscula porque recuerden que la minúscula me está representando moles. Entonces, no podemos caer en esa confusión. Entonces, les estaba diciendo que la normalidad me mide en cantidad de OHs, hagámoslo hagámoslo acá abajo para que me dé más espacio. Entonces, OHs, ¿cierto? Los OHs ¿para quién? Para las bases. Estos son los equivalentes gramos de los que habla la normalidad. Si se dan cuenta, en la ecuación dice número de equivalentes gramos. Es decir, que si yo estoy trabajando con una base, me está diciendo números de OHs. ¿Cuántos OH tiene su base? ¿Sí? 1, 2, 3, ya vamos a ver ejemplos. ¿Cuántos hidronios o hidrógenos tiene su ácido? 1, 2, 3. Bueno, entonces la normalidad evalúa concentración en unidades de hidroxilos o bases. Entonces recuerden, voy a poner aquí la ecuación. Número de equivalentes sobre litros de solución. Entonces recuerden que los equivalentes me están indicando la cantidad de OHs o ácidos en la molécula. Entonces, por ejemplo, ustedes en el laboratorio tenían como base el OH, o sea, el hidróxido de sodio, y como ácido tenían el ácido acético, pero yo voy a poner uno un poquitico más difícil, ¿cierto? Para que podamos ver la diferencia. El mismo ácido fosfórico del ejemplo anterior, H3PO4, ¿sí? Vamos a poner acá otro para que ustedes vean acá el ejemplo, el hidróxido de magnesio, para que ustedes vean la diferencia. Entonces, si yo digo cuál es la cantidad de equivalentes del hidróxido de sodio, o sea, del primer caso de la base, ¿cuáles son los equivalentes de la base del hidróxido de sodio? En este caso, los equivalentes, ¿cuáles son? 1. Miren que solamente aparece un grupo OH. ¿Cuáles son los equivalentes, por ejemplo, del hidróxido de magnesio? Aquí aparecen 2, perdón, aquí son 2, yo me equivoqué. Na2 o H2. O sea que aquí, para el hidróxido de magnesio, yo tendría 2 equivalentes, ¿sí? Ahora miremos el del ácido. Hagámoslo con otro ácido también. El ácido sulfúrico, H2PO4. Ahora este me lo van a decir ustedes. ¿Cuántos equivalentes tiene el ácido fosfórico, el primer caso? ¿Cuántos equivalentes tendría? Chicos, ¿cuántos equivalentes tendría el ácido? El primero, el primer caso, o sea, este. ¿Cuántos equivalentes tendrían? Primero hay que ver la molécula, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos tiene la molécula? ¿Cuántos hidrógenos cree que tiene esa molécula? ¿Cuántos miran ustedes? 3. Ajá. ¿Cuántos? 3. 3.
¿cierto? Y que dijimos que los equivalentes en los ácidos iban representados por la cantidad de hidrógenos. Quiere decir que ese ácido tiene 3 equivalentes. Y el ejemplo de abajo, ¿cuántos equivalentes tendría el ácido sulfúrico? 2, profe. Dos. H2, exacto, H2SO4, ácido sulfúrico. En este caso tendría 2. Entonces, esa es la diferencia entre la molaridad. La normalidad me mide en grados de OHs o hidrógenos. ¿Por qué? Porque solamente mide unidades de concentración para ácidos y para bases, ¿sí? Entonces, lo primordial es yo poder ver, visualizar, ¿sí? Que yo pueda visualizar de qué molécula estoy hablando, si es un ácido o si es una base. Si es una base, debe tener el grupo OH, cuántos OHs hay. Y si es un ácido, debe tener representado el hidrógeno, porque el hidrógeno es el que le da el carácter ácido a la molécula, ¿sí? Y eso lo vimos en el tema anterior de nomenclatura en la tarea 2. Es el hidrógeno el que le da el carácter ácido. Por tanto, debe haber hidrógenos. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, va a depender de la molécula como tal. Entonces, esa cantidad de hidrógenos y esa cantidad de OH es lo que me representa a mí los equivalentes en la normalidad. Ahora, no es que la ecuación se resuelva así de sencillo. Hay dos formas de determinar la normalidad. Vamos a empezar por la más robusta, ¿cierto? Y después aterrizamos en la más sencilla. Pues para que ustedes conozcan los dos mecanismos. Entonces, claro el concepto, ¿cómo podemos nosotros determinar la normalidad? Fíjense que acá me dice, para hallar la normalidad de equivalentes gramos del soluto, el primer paso es calcular el peso molecular o masa molar del compuesto. 36 es el ácido clorhídrico. Listo, gramos mol. Ya nosotros miramos cómo se sacaba el peso molecular, ¿no? ¿Qué elementos componen el ácido clorhídrico? Hidrógeno y cloro. El hidrógeno, ¿cuántos hay? Uno, miren, no hay más, solo hay uno, y cloro hay uno. Ahora cada uno de ellos se multiplica por su peso molecular o masa molar. El del hidrógeno es 1 y el del cloro es 35. Entonces, ¿cuánto me da esa operación? Aquí me da 1 y aquí me da 35. La suma de ellos me da 36 y ojo las unidades, gramos sobre mol. Ese es el peso molecular. Entonces me dice que ese peso molecular lo tengo que dividir por el número de equivalentes. ¿Cuántos hidrógenos tiene el ácido clorhídrico? ¿Cuántos ven ahí? 1. 1, ¿cierto? No veo más, no veo un número diferente, ¿cierto? Entonces lo voy a dividir en 1. Esa división me da 36 gramos sobre equivalentes. ¿Listo? Ese va a ser el primer paso. El peso molecular del ácido lo voy a dividir por la cantidad de equivalentes, o sea, la cantidad de hidrógenos que tenga ese ácido. Ahora, ¿qué me dice? Se divide la masa del compuesto que hallamos en el literal anterior entre la masa de los equivalentes. Entonces, el número de equivalentes gramos, ahora sí, ¿cierto? Va a ser igual a la masa que se tenía inicialmente, o sea, lo que se gastó, ¿sí? De ese ácido. Entonces, por ejemplo, 136 gramos, ¿sí? O 1 gramo o 2 gramos, depende la cantidad que usted tenga de ácido, ¿sí? Dependiendo del estudio de caso. Que, por ejemplo, haya dicho, agregue 40 gramos de ácido clorhídrico y disuélvalo en 100 mililitros de agua. ¿Listo? Esa fue su solución. ¿Cierto? Entonces, la cantidad del soluto, ¿cuál es? 40. En este caso, para el ejemplo, la cantidad del soluto es 136. Eso fue lo que utilizaron para preparar esa solución. Y eso se va a dividir por el peso molecular, perdón, equivalentes que acabamos de determinar en el paso anterior. Ese resultado de esa división va a ser el número de equivalentes que yo voy a reemplazar en la ecuación general. Ahora, como ya tengo los equivalentes que me dio 3,75, lo que hago es reemplazarlo en la ecuación, que dice que divida los equivalentes dividido los litros de solución. Entonces ahí simplemente hago el reemplazo de la ecuación. Ese es el mecanismo, digamos, eh,
químico, ¿cierto? El más largo, robusto, para poder reconfirmar y comprobar que evidentemente tenemos esa cantidad de equivalentes. Pero si usted ya visualmente lo puede percibir, ¿cierto? Entonces yo puedo también utilizar esta otra ecuación. ¿Es válido? Claro que sí, es válido. Lo importante es que para yo aplicar esta, yo ya debo conocer la molaridad. Entonces la normalidad va a ser igual a la molaridad multiplicada por el número de equivalentes gramos, ¿sí? Es decir, que si yo ya hallé la molaridad, fíjese que en el ejercicio anterior me dio 0,2, me voy a devolver un momento. Mire, aquí la molaridad me dio 0,2 mol sobre litro, ¿sí? Entonces voy a reemplazarlo acá. Digamos que yo ya hallé la molaridad de eso y me dio 0,2 mol sobre litro, ¿cierto? Y eso lo voy a multiplicar por el número de equivalentes. Aquí pues, ¿qué va a ser? 1, si estoy en este ejemplo, pero siempre voy a hacer la relación de un mol, ¿sí? Cuando yo opere esa ecuación, simplemente, claro, es una multiplicación entre la molaridad y el número de equivalentes. Si hay 1, si hay 2, si hay 3, ¿sí? Pero siempre debo poner la relación abajo de un mol. ¿Qué quiere decir eso? Que en una mol siempre una mol de cualquier ácido o base va a ser relacionada con la cantidad de equivalentes que tenga ese ácido, ¿sí? Entonces, una mol de ese ácido equivale a un equivalente o tiene un equivalente. Una mol de ese ácido tiene un equivalente, no hay más. Si fuera, por ejemplo, el ácido sulfúrico H2SO4, una mol de ese ácido va a tener 2 equivalentes. ¿Por qué? Porque es que hay 2 hidrógenos. Y recuerden que la normalidad evalúa concentración en cantidad de hidrógenos si es un ácido o OH si es una base. ¿Listo? Esas son las 2 ecuaciones que yo puedo aplicar para determinar la normalidad. Son un poquito confusas, sí, porque usted debe tener claro, por eso expliqué primero como el fundamento teórico, de que la normalidad no se puede aplicar para todas las sustancias, ¿sí? Por ejemplo, no se puede aplicar para un óxido. La normalidad se debe aplicar principalmente en ácidos y bases o en sales. Pero en sales, pues es ya con sus estados de oxidación. Puntualmente nosotros hemos trabajado tanto en las prácticas y ahora en la guía con ácidos y bases. Por tanto, pues por eso es que los ejemplos los hago más que todo con ácidos y bases. Pero entonces debemos entender cómo yo identifico un ácido y cómo yo identifico una base. Entonces, siempre el ácido, recuerden que debe tener hidrógenos. Y ese hidrógeno que va al inicio me va a permitir ver cuántos hay para yo poder determinar la normalidad. Entonces, si yo no puedo percibir, no puedo ver, interpretar, identificar en la molécula cuántos hidrógenos hay, pues va a ser muy difícil que yo pueda representar la normalidad o determinar la normalidad, porque es fundamental. Eso es lo que evalúa la normalidad, nada más, equivalentes de ácidos, hidrógenos o equivalentes de OHs en la base. ¿Sí? Entonces, sí debemos tener claridad en ello, si no cuando yo vaya a representar la ecuación, pues voy a tener dificultades. ¿Listo? Bien, bueno chicos, esa es como la parte, digamos que teórica o fundamento teórico de lo que competen los temas del ejercicio. Ahora, miremos los escenarios de los ejercicios. Ustedes tienen unos estudios de caso de acuerdo a la letra que hayan seleccionado, A, B, C o D, ¿sí? Entonces usted tiene que ir a la guía es a ver principalmente pues ese ejercicio, ¿no? Ese estudio de caso. Entonces usted le van a decir, por ejemplo, que hay un producto facial, ¿cierto? Que tiene un compuesto químico, que es el ácido cógico, y ese producto está envasado en un envase, valga la redundancia, de 200 mililitros. Y dice que contiene 1% masa volumen del ácido cógico. Pausa.
De lo que ya hemos visto, de lo que ya hemos visto, primera pregunta. En esa mezcla o en esa solución, ¿quién es el soluto y quién es el disolvente? Mire que ahí le están diciendo ya que el porcentaje es masa a volumen. Quiere decir que el soluto, el ácido cógico, se encontraba en estado sólido y se disolvió en un medio líquido como el agua, ¿cierto? En un volumen sólido líquido. El tipo de solución es sólido líquido. Y 1% masa volumen, ¿qué quiere decir, muchachos? ¿Qué quiere decir que 1% masa volumen de ácido cógico? ¿Qué analizan ustedes? No más viendo el ejercicio, el enunciado. 1% masa volumen. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me dice? ¿Qué significa ese 1% masa volumen? En el alcohol antiséptico de la droguería dice 70%. Líquido, líquido, volumen, volumen. Ese 70% habíamos dicho que ¿qué era? Recuerden que el que le da el principio activo a la solución, pues va a ser el soluto. Ese porcentaje quiere decir que yo tengo 1 gramo de esa sustancia disuelta en 200 mililitros de agua. 1 gramo disuelto en 200 mililitros de agua. Ahora, ¿eso qué es? Un agente despigmentante. Quiere decir que esa sustancia despigmenta la piel. La Organización Mundial de la Salud recomienda no exceder la concentración de 200 partes por millón para evitar efectos adversos en la piel. La masa molecular del ácido cógico, bueno, ya le dan la masa molecular. ¿Qué pasa? ¿Cuál es esa unidad de partes por millón? Esa es una unidad de concentración química ¿a qué es igual? Las partes por millón, o sea, los ppm, va a ser igual a los miligramos del soluto dividido los litros de solución. Litros de solución, miligramos sobre litros. Esa es la ecuación de las partes por millón. Miligramos del soluto dividido en litros de solución. Entonces, ¿a usted qué le están dando? Le están dando 1%, 1 gramo en 200 mililitros de agua. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo debo hacer es mirar cuántos gramos hay principalmente en 100 mililitros. Miremos las preguntas. ¿Cuál es la concentración en partes por millón del ácido cógico en una solución? En esta solución y si supera el límite recomendado. Eso es lo que le están diciendo. Determine partes por millón. La ecuación son miligramos sobre litro. ¿Usted cómo lo va a hacer? Entonces recuerden la relación que yo ya les dije, ¿no? 1 gramo, bueno, que en teoría hay en esos 200 miligramos. Pero como es porcentaje, si recuerdan la unidad de porcentaje, ¿cierto? Entonces, equivalentemente 1 gramo en 100. Yo lo que estoy haciendo ahí en esa ecuación es prácticamente una regla de 3. Hay 1 gramo en 100. Para 200, ¿cuánto hay? Eso es lo que dice esa ecuación, ¿sí? Para yo poder saber realmente en ese 1%, cuántos gramos realmente hay disueltos en 200 mililitros de agua, ¿sí? Con ese porcentaje, cuántos gramos de mi sustancia hay disueltos en ese tarro o en ese frasco que está envasado, ¿cierto? Porque usted haga de cuenta que usted le pasan una crema. Usted tiene ahí 200 mililitros de crema y su producto dice 1% más a volumen de ácido cógico. Por ciento quiere decir que 1%, ¿cierto? Hay disueltos en 200 mililitros, pero en realidad, ¿cuántos gramos de esa sustancia hay en esa crema? ¿Cuántos hay? Una regla de 3 lo pueden aplicar o un factor de conversión como está en la imagen, ¿sí? Pero prácticamente eso dice. Si 1 gramo son para 100, ¿cuántos gramos serán para 200? Si es una regla de 3.
Entonces, haciendo la operación matemática, pues me da 2 gramos de ácido cógico. Y finalmente, pues recuerden las unidades, miligramos sobre litro. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer la conversión para que me quede en miligramos sobre litro. Entonces, tengo finalmente los 2 gramos en los 200 mililitros, porque ya dije que había 200 mililitros, 2 gramos en esos 200 mililitros. Mire, fue el primer paso que hicimos, multiplicado por la conversión de los miligramos. Si 1 gramo tiene 1000 miligramos, ¿cierto? Y finalmente la conversión de mililitros. ¿Cuáles mililitros? Estos a litros. Entonces aquí yo cancelo gramos con gramos y mililitros con mililitros. Y las unidades me quedan en miligramos sobre litro. O sea, las unidades de las partes por millón. Profe, ¿lo puede hacer por partes? Claro. Usted puede pasar esos 2 gramos a miligramos y esos 200 mililitros a litros. Y finalmente lo reemplaza en la ecuación. ¿Lo puede hacer así? Claro que lo puede hacer así. El resultado no debe afectar. ¿Listo? Te lo puede hacer así en factores de conversión o lo pueden hacer por separado. Ahora está la siguiente pregunta del mismo numeral. ¿Supera el límite recomendado? Me dio 10.000. ¿Qué dice la Organización Mundial? Que son 2.000. Claro, me pasé, mire, son 10.000. Es decir, que esa concentración afecta directamente la salud de la piel. Eso es usted lo que tienen que hacer. No es solamente decir, escribir el resultado 10.000 partes por millón, 20.000. No, no es solo hacer la operación, hay que hacer el análisis. Con ese resultado, si es viable aplicarse ese producto, no es viable. Porque fíjese que la Organización Mundial de la Salud dice que es permitido 2.000 partes por millón y a usted le está dando 10.000. Quiere decir que eso va a afectar la salud de la piel. Por tanto, no es recomendable. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna duda, chicos? Antes de pronto de pasar al siguiente. Chicos. Hola, ¿me están No, escuchando? ¿Me confirman, por favor? no, señora, profe. Bueno, son sencillos los primeros pasos, muchachos. Lo que pasa es que en algunos casos, o sea, esto, considerando que usted la guía le dé, pues tal cual, ¿no? Pero pues miremosla, ¿cierto? Porque es que, pues obviamente, ustedes tienen que analizar, lean primero el caso que ustedes tienen de acuerdo a la letra seleccionada para que usted pueda mirar qué datos son los que debe convertir y qué datos no, ¿sí? Por ejemplo, fíjese que en el escenario 1, en el A, le dicen que en una planta de bebidas se utiliza el sorbato de potasio, mire, le dan el compuesto, como un conservante. ¿Qué es un conservante? Pues que, ay, perdón, que aumente la vida útil de, de ese compuesto o de esa limonada. Para inhibir el crecimiento de hongos y levaduras, ahí ya le están diciendo. El producto se comercializa en botellas de 2 litros. Yo creo que son 2 litros. De pronto hay un problema de edición, son 2 litros. De lo contrario, no estaría la coma. Recuerden que según el Sistema Internacional de Unidades, el punto es para 1000 y la coma es para decimales. La concentración del sorbato de potasio en la limonada es de 0,45% peso-volumen. La masa molar, bueno, ahí le dan la masa, pues obviamente para los otros literales, el B y el C. Y le dicen que lo recomendado de ese sorbato de potasio para un alimento es de 250 partes por millón. Entonces la pregunta dice, determine la concentración en partes por millón, que ya vimos de qué manera, del sorbato, cuál es, y mire si supera el umbral de 250 ppm. Entonces usted tiene que hacer su operación y de su operación hacer el análisis. ¿Cuánto le dan las partes por millón? ¿Supera el límite que le están dando o está por debajo? Si está por debajo, bueno, no afecta la salud. Es recomendado, es aceptado para que sea utilizado para ese fin.
Pero si le da por encima, entonces tiene que responder esa pregunta, ¿sí? Que está por encima, o sea, afecta, puede llegar a afectar la salud. Bueno, depende cada uno de los casos que le estén dando, ¿sí? Bueno, este es similar, solo que con el que estamos haciendo, solo que pues obviamente con otros datos, ya lo vimos. El escenario de, bueno, el escenario de, la diferencia es que tiene el volumen en metros cúbicos. Recuerden que las partes por millón son miligramos sobre litros, o sea que ahí tendrían que hacer su conversión a litros, ¿cierto? Y acá pues le están pidiendo igualmente la concentración en partes por millón. Entonces ya tienen el volumen y también tienen la cantidad. Este es un gas, ¿no? Mire, le están dando la masa en toneladas, o sea que tienen que pasar de toneladas a miligramos. Este es más sencillo, solo tienen que reemplazar, hacer las conversiones y reemplazar la ecuación. ¿Listo? El escenario E, miremos, también tienen un estudio de caso, similar también a los que ya hemos visto. Mire, tienen un porcentaje en un determinado volumen. A partir de ello, pues tiene que determinar la masa real para que pueda reemplazar en miligramos y pues los mililitros hay que convertirlos a litros. ¿Sí? Ese es el primer caso, el primer estudio de caso, que pues prácticamente se resuelve de la misma manera, a excepción del D, ¿sí? Que ya les dije que es solamente hacer las conversiones de las unidades y reemplazar en la ecuación general. Se me perdió el cursor. Voy a volver a escribir la ecuación. ppm, o sea, partes por millón, va a ser igual a miligramos del soluto dividido en litros de solución. ¿Listo? Miligramos. Esperen, yo pongo esto pequeño porque después piensan otra cosa. No puedo, bueno, pero miligramos, ¿no? Que es la unidad. De pronto acá por lo que lo hago con el mouse, pues de pronto no me queda bien la forma adecuada de escribirlo. Miligramos sobre litro. ¿Listo? Yo creo que ahí no tenemos ningún inconveniente. Bien. Vámonos al literal B. Dice, calcule la molaridad del ácido, bueno, o la sustancia, vamos a generalizarlo, que contiene en un tubo de 120 mililitros. Ya tiene su cantidad, ya el volumen cambia, ya no son 200, ya son 120 mililitros. Vamos a mirar los otros casos. El listo. Por ejemplo, en el D, calcule la molaridad, bueno, de ese gas presente en el volumen de, calcule la molaridad presente en el volumen del gas emitido. Bueno, del gas emitido, aquí ya le están diciendo, en relación a las 85 toneladas, ¿sí? El volumen que le están dando, pues son los 45.000 metros cúbicos, ¿sí? Ya tienen el volumen y tienen la masa. Y pues recuerden que la molaridad es mol sobre litro. Hago paréntesis aquí con el D porque el D es diferente a los otros literales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso es solamente reemplazar datos en la ecuación general. Tiene que hallar primero las moles, ¿cierto? Recuerden que las moles, ¿cómo se hallan? Gramos, que ya se los están dando, en toneladas, hay que pasarlos a gramos, dividido el peso molecular, tienen que sacar el peso molecular del el dióxido de nitrógeno, ¿cierto? Ya vimos cómo sacar el peso molecular. Y el resultado de la división son las moles que van a reemplazar en la ecuación general de la molaridad. Moles sobre litros de solución. Los litros ya los tienen metros cúbicos, hay que pasarlos a litros. En los otros casos, fíjense que ya tiene que calcular la molaridad de la solución en el jugo envasado, ¿sí? Es reemplazar los datos, muchachos. Recuerden que la molaridad es igual a moles sobre litros. Usted ya tiene los gramos. En todos los casos tienen los gramos. Mire, profe, pero ahí no me los están dando. No, pero ya los hallaron. Miren acá. Esperen, me traigo un ejemplo. Me traigo un ejemplo para hacerlo con nuestro caso acá. Hay varias formas de hacerlo. Bueno, yo aquí se los dejé como en factor de conversión. ¿Sí?
Pero fíjese que ustedes acá tienen el peso, las partes por millón, que son en miligramos sobre litro. Usted ahí lo que debe hacer, pues digamos que con esa unidad de concentración, es hacer las conversiones hasta llegar a mol sobre litro. Por ejemplo, la molaridad, en las partes por millón que ustedes sí miran ahí, espere, le pongo un poquito más de zoom. Acá, otro menos. Yo ahí les puse como pasos, como para que de pronto se guíen un poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? El primer paso es identificar datos que da el ejercicio, ¿cierto? Pues ya los teníamos aparte, ¿cierto? Ya con base a ellos también determinamos las partes por millón. Identificar y escribir la ecuación. ¿Cuál va a utilizar? Yo aquí estoy haciendo una ecuación general, o sea, un factor de conversión. Realice las conversiones necesarias para hacer el uso de las ecuaciones. Entonces, fíjese que yo ya determiné anteriormente, mire, estas partes por millón son estas que tengo acá, mire, ¿sí? Miligramos sobre litro. Usted lo puede escribir ppm o puede escribir miligramos sobre litro porque esas son sus unidades, ¿sí? Lo multiplico por el volumen, ¿sí? En litros, claramente, porque para yo poder cancelar esa unidad. Entonces, ¿de dónde sacó ese 0,2 litros? De la división de 200, de la conversión de 200 mililitros a litros, miren, porque es que este es el volumen de la solución, vean, 200 mililitros. Entonces ya lo convertí a litros y me da 0,2 litros. Profe, ¿cómo hizo eso? Lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿cierto? Si un litro equivale a 1000 mililitros, ¿cierto? 200 mililitros, ¿cuántos litros son? 1 por 200 dividido 1000 y eso me da 0,2 litros. ¿Listo? El siguiente factor, ¿cuál es? La conversión. ¿Conversión de qué? De miligramos a gramos. ¿Sí? Luego el siguiente factor va a ser el peso molecular o la masa molar y fíjese que el ejercicio ya se las dan. ¿Sí? En este ejemplo, 142 gramos sobre mol. O sea, 142 gramos en una mol. Eso lo puse aquí, mire. Este es el factor del peso molecular. ¿Sí? 142 gramos que hay en una mol. Profe, ¿por qué lo ubico así, al revés? Para yo poder cancelar las unidades. Si yo lo pongo al contrario, no puedo cancelar la unidad de gramos. Mire, aquí yo cancelo estos litros con estos litros, ¿cierto? Y cancelo estos gramos con estos gramos, estos miligramos con estos miligramos, vea, ¿sí? Y me van quedando en unidades de mol. ¿Por qué? Porque la molaridad es mol sobre litro. Finalmente, hago la conversión, ¿cierto? De 1 dividido los 0,2 litros, que fue lo que yo utilicé. ¿Lo puede hacer así? Sí, lo puede hacer así. ¿Lo puede hacer utilizando la ecuación? Claro que puede hacer utilizando la ecuación. Solo que tiene que pasar de estos miligramos a gramos, porque usted ya tiene esa unidad en la concentración. O directamente, ¿cierto? Con la cantidad de gramos que ustedes tienen. Pueden utilizarlo de las dos maneras. Recuerden que la ecuación es mol sobre litro, ¿sí? Que son las unidades de la concentración molar, mol sobre litro. Por eso en esos factores, pues digamos que estamos llegando de acuerdo a la solución grande, que son los 10.000 partes por millón, o sea, 10.000 miligramos sobre litro. De ahí estoy partiendo para hacer las conversiones de miligramos a gramos, de gramos a moles y los litros. ¿Listo? Que son las unidades de la molaridad. Eso fue lo que hice ahí. Para yo poder determinar las moles ahí, pues tengo que devolverme, aplicar todas las ecuaciones que vimos al inicio, ¿sí? A partir de las partes por millón, saquen las moles, ¿cierto? Ya tienen el peso molecular, entonces gramos sobre peso molecular, ¿sí? Que ya se lo dan 142 gramos, ahí ya tienen las moles, y los litros pues también ya los tienen, que son 0,2 litros. O bueno, en el ejercicio se lo dan en mililitros, ustedes tienen que pasarlos a litros. En otros casos no, porque miren que por acá vimos
unos literales que ya se los daban en litros. Por ejemplo, acá, mira, el A ya le dan en litros, o sea que el A ya no tiene que hacer esa conversión porque ya lo tiene ahí. Tienes que hacer únicamente aplicarlo directamente en la ecuación. No hay que hacer un factor de conversión. Los que tienen que hacer factor de conversión son aquellas letras en las cuales el volumen se lo hayan dado en una unidad diferente. Por ejemplo, centímetros cúbicos, mililitros. Ellos sí tienen que hacer la conversión. ¿Listo? ¿Claros allí? ¿O hay alguna duda de cómo determinar la molaridad, chicos? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí, señora. Hasta el momento, pues todo claro, profe, lo que usted decía. O sea, no es que sean difíciles los pasos, sino que pues hay que más bien ponerle cuidado en cuanto a lo de normalidad para lo de hallar el siguiente, que es molaridad. Exacto. O sea, yo aquí les tengo el resumen de los tres, ¿no? Para que no se vayan a confundir, como los pasos. Este pedacito de aquí es el del literal C, porque algunos son con factores de dilución. Vamos a ver puntualmente los casos, ¿sí? Eh, yo creo que voy a borrarles este para que no se vayan a confundir, porque en todos los casos no les piden dilución. Todos los casos no les piden dilución. O en esta guía en particular. Sí, a todos les piden molaridad a partir pues, de la concentración anterior, que son las partes por millón. Entonces no se confundan con este pedacito que aparece abajo. ¿Listo? Solo el factor de arriba, que lo puede hacer de manera directa. ¿Por qué? Pues porque ya usted ha hallado las partes por millón. No es sino hacer conversiones de unidades para que le den las unidades de la molaridad a partir de las partes por millón. Ojo, ¿no? Esas factores de conversión es a partir de las partes por millón que usted tiene atrás. O sea que si las partes por millón le quedan mal, pues obviamente la molaridad le va a quedar mal. ¿Listo? Bien, hasta ahí todo claro. El último literal es teórico, o sea, de investigación, que usted tiene que buscar, indagar, investigar, ¿cierto? Dice, indicar posibles impactos al consumo humano, bla, bla, bla. Si se dan cuenta, es teórico, o sea, no hay que aplicar un ejercicio. Vea. ¿Cuáles podrían ser los impactos de consumo? Explique cómo estas emisiones podrían afectar la calidad del aire. Son de investigación, muchachos. Va a discutir posibles riesgos de efectos para la salud y ahí termina el 3. Entonces, es teórico. Los que son de ejercicios, aplicar las ecuaciones de unidades de concentración son el literal A y el literal B. ¿Listo? Que también no es que sean difíciles, es solamente saber interpretar bien los datos que me están dando para yo poder aplicar las ecuaciones. ¿Sí? Y recuerden que yo las puedo aplicar de manera directa con factores de conversión o simplemente empiezo a desglosar las ecuaciones hasta llegar a la principal de la unidad que me están dando, partes por millón o la molaridad en este caso. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda en particular. Preguntemos ahora que estamos reunidos, que tenemos el espacio. Si no, pues para dar por finalizada la sesión. Te los escucho. Yo la grabación la voy a compartir, pues obviamente el día de mañana, junto con el material socializado, o sea, la presentación de PowerPoint. Voy a tratar en lo posible de omitirles el espaciecito que les taché para que pronto no nos confundan cuando estén de pronto tomando el ejemplo en la diapositiva para desarrollar sus ejercicios. De igual forma, recuerden que tienen el espacio del foro para que pues suban los avances y se les pueda hacer la retroalimentación. La idea es que cuando ya carguen la tarea, pues ya se les haya dicho que está ok y que aseguren sus puntos. Y hay otros estudiantes que me han escrito que porque si la tarea les quedó súper bien, no lograron alcanzar la totalidad de los puntos. Por ejemplo, en la tarea 2 que eran 80 puntos. Muchachos, recuerden
que la participación en el foro tiene puntos en la rúbrica de evaluación, nada más y nada menos que 10, hartos puntos. Y que si usted no lleva un buen promedio, esos 10 de la tarea 2, de la tarea 3 y la tarea 4 son 30 puntos que se están perdiendo por subir sus avances al foro. ¿Listo? Y si ustedes necesitan un promedio, pues entonces hagamos el ejercicio de subirlos al foro. Yo hasta lo que subieron hoy hasta como las 4 ya les quedó ahí realimentados. Hay errorcitos pequeños que por favor los invito a que miren, porque los ejercicios deben tener un análisis. Si se dieron cuenta ahorita que dice, les hice el ejemplo de que debe analizar el resultado. Lo mismo pasa en los casos anteriores del ejercicio 1 y 2. No es que llenen de texto, no, es un análisis muy puntual, muy general del resultado que están obteniendo porque es un estudio de caso, a diferencia de la tarea 2, que ya era puntualmente el ejercicio, ¿no? ¿Qué tipo de enlace es? Covalente iónico. Aquí no, aquí le están dando un estudio de caso de posibles campos de acciones de sus formaciones académicas, ¿sí? Entonces, un pequeño análisis para que usted pueda ver la articulación de ese tema con, digamos que, esos entornos ambientales, creo que también hay de zootecnia, y también mire algo de impacto ambiental, lo de la emisión de gases, ¿cierto? Y para la farmacéutica también está el ejemplo del ácido del cógico, que hicimos el ejemplo también. Entonces, todos son estudios de casos que son aplicados a sus perfiles profesionales, ¿listo? Pues obviamente depende de la letra, pero pues hagamos el ejercicio de hacer el análisis. Listo, chicos, pues no sé si no tienen ninguna duda o inquietud. Entonces, pues damos por finalizado el CIPA. Recuerden que nos encontramos el próximo miércoles, regreso de Semana Santa. ¿Listo? Miércoles, regreso de Semana Santa, donde vamos a socializar el ejercicio número 4. ¿Listo? Que tiene que ver con la aplicación del tema. Listo, chicos, pues no siendo más, entonces les agradezco a todos por la puntualidad, por la asistencia. No olviden entrar al campus y confirmar la asistencia. Y nos vemos entonces en nuestro próximo encuentro. Dudas, inquietudes adicionales que quieran hacer de manera privada, pues recuerden que para eso tienen mi Teams o para eso tienen el chat que creamos del grupo. ¿Listo? Entonces ahí lo pueden hacer también de manera personalizada si así lo desean o usen el grupo que yo he visto que varios compañeros se han apoyado en el grupo, entre ustedes se han ido apoyando ahí, pues me parece chévere que dinamicemos ese espacio, aprovechenlo. ¿Listo? Bueno chicos, una feliz noche para todos, muchas gracias. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Gracias, feliz noche. Chao, profe, feliz noche. Mucho gusto.